también de España. Hoy tenemos un auténtico programón, amigos, porque vamos a pasar desde los Estados Unidos de las últimas noticias del señor Trump, cómo van sus juicios. Pasaremos también de la situación de Biden, atención, la situación de Biden y sobre todo de su viaje a Israel, y hablaremos, cómo no, de lo que ha pasado en Ecuador, de esa victoria de Noboa. Por fin ha ganado las fuerzas del bien al comunismo, y lo que está haciendo su santidad el Papa, atención con Milei. Su santidad el Papa ha entrado en campaña en Argentina para que Milei no gane las elecciones. Con nosotros tenemos al señor Pablo Victoria. Buenas noches, don Pablo, ¿cómo está usted? Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez. Bienvenido, porque hace mucho tiempo que no estaba usted en América Directo. Varios días, sí. Sí. Está usted muy ocupado. Pues hombre, dictando conferencias aquí, allá, en fin, de un lado para otro. Ya. Bueno, pues vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar con este vídeo de Donald Trump, que habla directamente de la guerra de Israel, donde dice directamente que si él estuviera siendo presidente de Estados Unidos, no habría guerra en Israel. Vamos a escucharlo. President, we had peace through strength, and now we have weakness, conflict, and chaos. The atrocities we're witnessing in Israel would never have happened if I was president. Would never have ever happened. Joe Biden betrayed Israel. You know, when I see Bibi Netanyahu come and he tries to talk them into doing something, they never do it. They never do it. It's a real problem. I can't imagine. Less than 4 years ago, we had peace in the Middle East with the historic Abraham Accords. Today, we have an all-out war in Israel, and it's going to spread very quickly. What a difference a president makes. Isn't it amazing, though? Pues ahí tenemos las declaraciones de Donald Trump, que cuando él estuvo no hubo guerra, de todo lo contrario, hubo pactos, y ahora con Biden es todo un auténtico caos. Guerra en Ucrania, guerra en Oriente Medio, y no sabemos si va a haber más guerras. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo para ti, para toda la audiencia, en esta oportunidad desde la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Mayor, lógicamente estamos viendo un ataque brutal que ha habido en Israel. Vemos que la debilidad de Biden pues cada día es mayor, y vemos que Donald Trump pues está aprovechando esto para hacer campaña. En Estados Unidos están viendo esta debilidad de Biden, la gente la está captando y está cantando el mensaje de Trump, o la gente está muy contenta con la actitud de la política internacional de Biden. No, todo lo contrario. Cada día hay más personas que se están dando cuenta la diferencia que existe entre el actual régimen de Biden y la anterior administración. Porque las guerras las están pagando en buena medida los ciudadanos norteamericanos que pagan impuestos. Y se observa que en la misma medida que existe una política belicista por parte de la Casa Blanca, en esa misma medida existen más compromisos de los Estados Unidos, y vale la pena recordar el caso de Ucrania como un elemento clave para entender que el Estado norteamericano ha derogado muchísimo dinero para tener participación directa en esa guerra, además de todo lo que se ha presentado como una política que le ha dado dividendos a la familia presidencial, particularmente al hijo del presidente Hunter Biden, que pareciera que está inmune a todo tipo de proceso judicial. Y el expresidente Donald Trump se recuerda en la historia de los Estados Unidos como el presidente que no inició ningún tipo de guerras. Él ha dicho, de hecho, que no solamente no hubiese habido una guerra en Israel por parte del grupo terrorista Hamas, sino que él se abroga la posibilidad de que no hubiese tenido ningún tipo de guerra en Ucrania, que en su administración, tal cual como lo hizo en los 4 años, si él hubiese repetido, no hubiese habido guerras. Con lo cual se resiente la industria armamentista de los Estados Unidos, pero también los demócratas, que si bien apelan a un pacifismo, a un modelo de política antiguerra, en la realidad y en lo que se llama la realpolitik proponen o apoyan
este tipo de acciones bélicas. Además, Maybor, lo que vemos, y si leemos la noticia que a continuación te voy a leer, para nada lo que está haciendo Biden, ¿no? Porque los líderes árabes directamente han cancelado su reunión con Biden por el ataque al hospital de Al-Alib. Esto, lógicamente, lo que demuestra que la actitud de Biden, esa postura de Biden de Blandy Blue, no le trae ningún respeto internacional y que sus enemigos aprovechan cualquier causa directamente para dejarle en ridículo, ¿no? No solamente eso, sino que se aprecia el liderazgo de los Estados Unidos bastante debilitado por una política ambivalente, porque los aliados de los Estados Unidos sienten algún tipo, si se quiere, de duda o resentimiento por el papel debilitado que está jugando en estos momentos la administración de Joe Biden. Lo que pasó, por ejemplo, y que no se impulsó en el mandato de Biden, todo lo que eran las acciones y operaciones para los acuerdos de Abraham, que hubiesen traído un ambiente de paz y de asociación como se estaba dando. Y ahora observamos cómo en el Partido Demócrata, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo habrán notado allá, hay dos vocerías. La Biden, prácticamente presionado por las circunstancias y la posición de Estados Unidos como socio estratégico de Israel, apoya a Israel. Pero en paralelo, los voceros del Partido Demócrata en el ala radical no apoyan a Israel, sino que apoyan a Palestina, queriendo manipular la narrativa y haciendo pensar que el Estado de Israel está respondiendo en una contraofensiva al pueblo palestino y eliminando de ese discurso, de ese relato, al grupo terrorista Hamás. Y así han prácticamente manipulado la opinión pública en los Estados Unidos, con excepción de algunos medios de comunicación y los voceros fundamentales que sostienen que aquí el ataque de Israel, que tiene el derecho de autodefenderse, es contra un grupo terrorista fundamentalista que está propiciando la intención, que también goza de la aprobación de Irán, de Rusia y de otros gobiernos hostiles a los Estados Unidos, de eliminar el Estado de Israel. Está prácticamente condenándolo a la eliminación. Y los Estados Unidos, desde 1948 en adelante, aparte de ser un socio estratégico de Israel, ha apoyado con políticas públicas todas las acciones de defensa del Estado de Israel. Y en estos momentos es cuando, por un lado, aparecen los voceros, inclusive hasta documentos que han sido publicados y luego borrados de las páginas oficiales del gobierno federal, donde se propone una actitud ambivalente ante la posición crítica que debe tener el Estado de Israel para defenderse de este grupo fundamentalista. Y es muy triste, ¿sabes? Porque, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, que es donde yo vivo, está la segunda población judía más grande luego de la población que vive obviamente en Israel. Y allí se vio el desprecio de grupos de demócratas radicales contra la población israelita y judía que vive en la ciudad de Nueva York, con protestas en el Times Square, con el saboteo de cualquier tipo de iniciativa para apoyar a Israel y adicionalmente a ello con presiones ante los organismos como la ONU y el Consejo de Seguridad para que aprueben medidas en contra de Israel, que en este caso es la víctima. Así es que son políticas que tienen dos tipos de narrativas y que por supuesto son rechazadas por la gente que está apoyando a Israel porque ha sido un socio estratégico de los Estados Unidos. Por tanto, cuando me preguntas si los estadounidenses están claros o no sobre esto, yo te voy a decir que va a depender de qué medios ven y por dónde se informan. Porque los medios de comunicación corporativos tienen también una posición que está impulsando a esa manipulación
de que el conflicto es entre Israel y el pobre pueblo de Palestina y no entre el Estado de Israel y el grupo terrorista fundamentalista Hamas. Exactamente, entre Hamas. Maybor, pues ya me contarás qué haces en Argentina, imagino que estás por las elecciones, ya conectaremos contigo y darte las gracias por haber estado aquí en América Directo. Así es, estamos aquí por las elecciones que se van a realizar este domingo y no tienes idea todo el movimiento que hay, así que conversaremos sobre esto en otra oportunidad y estamos a la orden. Un gran saludo para toda la audiencia. Pues un fuerte saludo, Maybor, cuídate mucho. Y amigos, vamos a continuar porque, señor Victoria, lógicamente estamos ante una situación muy preocupante, lo que es en los Estados Unidos, donde, como bien ha dicho Maybor, hay una parte del Partido Demócrata que, digamos la oficial, que ha tenido que apoyar a Israel, no le quedaba otra, pero parte del Partido Demócrata se ha manifestado apoyando a Hamas y a Palestina. ¿Esto cómo se puede entender? Estas dos mentes diferenciadoras en el Partido Demócrata. Bueno, yo creo que se puede entender porque el Partido Demócrata siempre ha estado a la izquierda de los movimientos pro-Israel. Y esa es una constante de la izquierda, es estar a favor de Palestina, en fin. Y yo creo que el señor Biden está caminando en el filo de la navaja porque los Estados Unidos, como potencia geoestratégica, digamos, siempre ha favorecido a Israel. Así que el señor Biden es un continuador de esa política porque de lo que se trata es de no permitir que ese muro de contención que es Israel en cuanto a la defensa de Occidente se refiere, pues que no caiga. Y por eso está caminando en la cuerda floja. Pero de ahí también a decir que con el señor Trump no iba a haber ninguna guerra, pues hombre, yo creo que eso es decir demasiado, porque el señor Trump no tiene la magia que pueda prevenir, o suficientemente magia que pueda prevenir que Rusia, Irán y otros países árabes estén detrás de este atentado. Claro, nunca hubo ninguna guerra, la primera vez en la historia de Estados Unidos. Efectivamente, eso es cierto. Pero te has preguntado si eso es cierto porque Estados Unidos demostraba suficiente fuerza y suficiente presencia en el mundo, pero no porque no hubiese ninguna conspiración por debajo de cuerda, esperando la más leve intranquilidad política en los Estados Unidos o debilidad política. Y eso es lo que ha ocurrido, que con el señor Biden, pues Estados Unidos se ha convertido en una especie de hazmerreír a partir de salir corriendo de Afganistán, por ejemplo. Entonces, hombre, esa debilidad evidentemente pues ha estimulado este ataque. Pero detrás de esto también está Irán y está Rusia, evidentemente. De manera pues que yo no creo que solo la fuerza sea la que imponga la paz en el mundo, ni el señor Trump tampoco. Yo creo que esto es un elemento esencialmente político para aupar sus propias posibilidades de llegar a la Casa Blanca de nuevo. Pues amigos, vamos a continuar de Estados Unidos, nos bajamos a Ecuador y tenemos muy buenas noticias para nuestros hermanos ecuatorianos. Atención, el comunismo ha sido vencido en Ecuador. Después del ataque del crimen organizado, después del ataque del comunismo, del intento de desestabilizar el país organizado por Correa y por el cártel de Puebla, ha salido un señor con 35 años, llamado Noboa, y ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho: aquí estoy yo y no voy a dejar pasar a los comunistas. Y sobre todo, el pueblo de Ecuador, que hay que felicitarle, que ha sido capaz de, en una situación tan crítica, tener el suficiente criterio para decir no al comunismo y no al crimen internacional. Dice la noticia: el centrista Daniel Noboa derrota sin paliativos a la candidatura revolucionaria. El Ecuador no tendrá por primera vez a una mujer al frente del país, pero sí contará con el presidente más joven de las Américas. El centrista Daniel Noboa, de 35 años, ha derrotado sin paliativos a Luisa González, abanderada de la Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, el principal perdedor político de la pugna electoral,
Con el 100% de los votos escrutados, el candidato de la Alianza Democrática Nacional, ADN, cuenta con 52,29% de los apoyos electorales frente al 47,71% de González. Un triunfo que nadie imaginaba cuando Noboa sumaba a las encuestas apenas un 2% de apoyo 10 días antes de la primera vuelta electoral de agosto. El magnicidio del periodista anticorrupción Fernando Villavicencio y su desempeño inteligente en el primer debate presidencial, al que concurrió protegido por un chaleco antibalas, atrajo la atención de los ecuatorianos, que lo eligieron para que disputara al correísmo la segunda vuelta. Una campaña llena de vaivienes y sin grandes errores, en las que atrajo a buena parte de las candidaturas que concurrieron al balotaje. Le llevó a crecer, atención, un 30%, todo un hito político. Felicitaciones al nuevo presidente. Le deseo de corazón un gran éxito en su mandato. A los ecuatorianos nos urge que su gestión sea realmente exitosa. La responsabilidad que recibe es inmensa y el desafío aún mayor, certificó el excandidato y exvicepresidente Otto Sonnenfeld, cuyos votantes se decantaron por Noboa en el boletaje. Pues ahí lo tenemos, amigos, una buena noticia, porque por fin se ha dado un golpe al comunismo del siglo XXI, al cártel del Puebla, al crimen internacional. Se le ha dado un golpe y se la para en Ecuador, en una situación muy delicada para el país andino. Y ahora, este fin de semana, toca Argentina, que luego iremos para allá. Pero, señor Victoria, estamos, digamos, ante el inicio de una remontada. Habían caído todos los países de Hispanoamérica en manos del crimen internacional y del cártel de Puebla, y ahora Ecuador, a pesar de los esfuerzos de desestabilizarlo, de los atentados, de la introducción de criminales para crear un caldo de cultivo para el cambio comunista, Ecuador ha dicho que no. Ecuador ha demostrado su madurez y ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho no al comunismo. Efectivamente, ha dicho no al comunismo, y a mí me parece que esto tiene unas implicaciones muy fuertes, muy importantes y además muy positivas para el pueblo colombiano, para Colombia en sí, porque pues sabes que Ecuador comparte con Colombia unas largas fronteras y tiene pues Colombia un proceso de influencia mutuo entre el Ecuador y nuestro país, de manera que a mí me parece que este golpe en la mesa, que este golpe de opinión que se ha dado en el Ecuador, pues tiende a ser un trasvase muy importante para Colombia, porque nosotros estamos esperando que finalmente la Fiscalía se resuelva a procesar al señor Petro por una incapacidad mental, porque es un degenerado en primer lugar. Y claro, hablaremos de eso, pero es que a mí me parece que esto es sumamente importante para ese trasvase que estamos esperando, porque Colombia, ojo con lo que voy a decir, está en la mejor esquina de Colombia, de Sudamérica, y tiene una influencia geopolítica, geoestratégica sobre el resto del continente, con lo cual retomo lo que tú has dicho. Este es un giro del péndulo hacia el otro lado, que esperamos que toque las puertas de otros países, incluyendo a Colombia. Pues nos vamos directamente a Colombia, que es donde le gusta al señor Victoria que vayamos. Y vamos a leerle la siguiente noticia, porque, claro, Gustavo Petro, un antiguo, bueno, o mejor se ha mantenido, guerrillero y terrorista, pues cuando ha visto un ataque de terroristas a Israel, ¿se ha puesto al lado de las víctimas? No, se ha puesto al lado de los terroristas. Pero el problema es que Gustavo Petro ahora es presidente de Colombia y ha puesto a Colombia en un brete. Ha puesto a Colombia, amigos, en el centro de la diana de los países libres y sobre todo de las democracias occidentales, con unas declaraciones brutales, con un ataque diplomático sin precedentes contra Israel. Y además ha dicho que va a ayudar a Gaza con alimentos. Oiga, ayude usted a los colombianos que lo están pasando muy mal desde que usted ha llegado al poder. Pero mire lo que dice la siguiente noticia. Dice: la izquierda colombiana de Petro obliga al embajador israelí a abandonar el país porque no se deben apoyar genocidios.
La polémica entre Israel y Palestina ha cruzado el charco y ha llegado a América o Hispanoamérica. En Colombia, el canciller colombiano Álvaro Leiva ha instado este lunes al embajador de Israel, Gali Dagan, a que se vaya del país para evitar altercados. En medio de una crisis en la relación bilateral a raíz de la postura del presidente Gustavo Petro frente a los ataques de Hamás y la reacción del Estado hebreo contra la Franja de Gaza. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta, manifestó Petro en la red social, donde tiene un fuerte enfrentamiento con la comunidad judía. Previamente, el gobierno de Israel informó que había llamado a la embajadora de Colombia en ese país, Margarita Manjarret, para expresarle su rechazo a las manifestaciones de Petro en X, en las que muestra su claro apoyo a la causa de Palestina y la ausencia de una condena explícita a la matanza y secuestro de centenares de civiles israelíes por parte de Hamás. En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia, manifestó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Israel, Liot Hayat. Pues ahí lo tenemos, amigos. El tonto útil del cártel de Puebla, este señor que, como dice Pablo Victoria, parece que le falta un hervor, en plena guerra diplomática, atención, que esto es muy serio, con Israel. Porque claro, Israel ahora mismo con Hamás está en guerra. Y Colombia se ha puesto del lado de Hamás, de los terroristas. Porque el señor Petro, amigos, es pues un títere de Irán, de China, etcétera, etcétera. ¿Y quién apoya a Hamás? Pues Irán y China, señor Victoria. Y Petro no iba a hacer otra cosa. Además, que, como dice el refrán, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, y Petro no va a pisar la manguera de sus amigos terroristas de Hamás. Efectivamente, porque Petro ha sido un terrorista y continúa siendo un terrorista en la presidencia de la República de Colombia. Es más, no solamente está peleando contra Israel, está peleando también contra el pueblo colombiano. Es que las propuestas que ha hecho internamente, pues realmente están llevando al país a un caos económico brutal. Pero esto va a tener unas implicaciones multilaterales sumamente graves. Y va a tener implicaciones multilaterales porque ya Estados Unidos también le ha llamado la atención y se ha manifestado en contra de Petro, inclusive con ayudas extraordinarias al pueblo colombiano, ayudas a través de préstamos blandos, etcétera, que los ha retenido. Pero adicionalmente, Israel le va a cortar el suministro de armas a Colombia en unos momentos en que la guerrilla nuevamente está aupada y haciendo de las suyas y secuestrando por todo el territorio nacional, mientras Petro mira impasible cómo estos otros terroristas se ensañan contra el pueblo colombiano y no hace nada. Es más, detiene las acciones del ejército contra estos bandidos. Es decir, este señor está abriendo demencialmente frentes internos, externos y multilaterales en Colombia. Esto va a tener gravísimas consecuencias para la política internacional, para la economía de Colombia y, por supuesto, para el bienestar del pueblo colombiano. Pero mire con quién se alía Petro, amigos, mire con quién se alía directamente con los malos de la película. Dice la noticia: es una vergüenza, así fueron las reacciones a los ataques de Petro contra los judíos y los agradecimientos de Hamás. El presidente Gustavo Petro recibió el agradecimiento, atención, del grupo terrorista Hamás en las últimas horas, frente a su posición sobre el conflicto entre Israel y dicha organización. Este respaldo del grupo terrorista a las opiniones del presidente ha generado una oleada de reacciones que están siendo cuestionadas por líderes políticos de la región, quienes aseguran que las opiniones de Petro no tienen precedentes. A través de su canal de Telegram vinculado a Hamás se difundieron las palabras de Hisham Qasim, miembro de la dirección del movimiento en el extranjero, quien aseguró que la posición asumida por algunos líderes políticos del mundo demuestran que la causa de esta organización es legítima e incluso se debe fortalecer. La emisión de una serie de posiciones internacionales en apoyo del pueblo palestino y su legítima resistencia
vigilancia contra la agresión sionista solo confirma la justicia de nuestra causa legítima y la credibilidad de nuestra narrativa nacional y humanitaria, que exige fortalecer estas posiciones y voces justas, mencionó Qasim. Del mismo modo, el vocero, mediante el canal de Telegram, sentenció que Qasim envió un mensaje de agradecimiento a varios líderes, incluyendo al presidente Gustavo Petro, quien ha sido uno de los pocos en oponerse a la actual actuación de Israel en la Franja de Gaza, aunque Hamás también ha protagonizado una oleada terrorista a gran escala en varios pueblos israelíes. Qasim agradeció todas las posiciones justas que reconocían con su humanidad, afirmó su apoyo a nuestro pueblo palestino y rechazó las presiones sionistas, especialmente a los presidentes de Colombia, Venezuela y Sudáfrica, el expresidente bolivariano, el jefe de la Comisión de la Unión Africana y varios miembros del Parlamento Europeo. Expuso Hamás. Pues ahí lo tenemos. El cacas, amigos, apoyando directamente a esos miserables de Hamás, a esos que matan niños, a esos que matan y violan mujeres, a esos que han cogido a familias enteras y las han arrancado de su casa y que han matado a 250 chavales que estaban en una fiesta, celebrando la fiesta de la paz, fueron y los mataron sin previo aviso. Señor Victoria, estamos ante un auténtico delincuente internacional, un señor que hace apología del terrorismo, un miserable que desgraciadamente rige los destinos de su país. Efectivamente, estamos no solamente ante un delincuente internacional, sino que estamos frente a un demente, a un interdicto, mentalmente interdicto. Pero esto tiene otras implicaciones que son sumamente importantes y que hay que distinguir. Nosotros tenemos un sistema presidencialista y no un sistema parlamentario. Y cuando se tiene un sistema presidencialista, el señor Petro, el presidente de la nación, funge como jefe del Estado, como en España funge el rey como jefe del Estado. Luego, cualquier cosa que este bandido diga tiene unas repercusiones de jefe del Estado, involucra a toda la población colombiana en este problema. Y entonces, claro, las repercusiones internacionales son muchísimo mayores que si lo dice un simple presidente de gobierno, por ejemplo. Pues amigos, es que Petro además ha dicho que va a ayudar a Gaza. Mire la noticia, dice: el presidente Gustavo Petro anuncia envío de ayudas humanitarias a Gaza. Ahí lo tenemos. La pregunta que nos hacemos todos es: ¿por dónde va a entrar esa ayuda humanitaria, señor Victoria? No, y sobre todo, una cosa muy importante, cuando hay muchísima población de Colombia que vive la auténtica miseria, ¿por qué está llevando la ayuda humanitaria a una zona que está secuestrada directamente por unos terroristas? Yo no digo que no hay que ayudar a la gente buena, que seguro que hay en Gaza, pero en ese momento ese país está secuestrado por los terroristas. Es como si en la Segunda Guerra Mundial decimos: vamos a ayudar a los alemanes cuando estaban secuestrados por los nacionalsocialistas. Lógicamente se le hacía un boicot para hacer la guerra. Y es que aquí, oiga, pues sí, es que la guerra es así, y cuando usted está secuestrado por unos señores que declaran la guerra a un país, pues hay que asumir las consecuencias. Efectivamente, pero no hay que prestar mucha atención a eso porque Petro es un soñador. Y como buen soñador dice tonterías, dice cosas irrealizables, absolutamente irrealizables. Colombia no tiene los medios para llegar a entregar ayuda internacional a Hamás o al pueblo palestino, entre otras cosas, porque eso requiere de una logística muy grande y además requiere también de que Estados Unidos tiene 2 portaaviones justamente estacionados enfrente de Israel. O sea que, y ya Estados Unidos está en contra del señor Petro. Luego, pues lo que está diciendo este señor no tiene ningún asidero en la realidad, de manera que no hay que prestarle atención a eso, pero sí hay que prestarle atención a las repercusiones internacionales que ese pronunciamiento tiene. Pues amigos, nos vamos a ir unos instantes a publicidad, pero no se vayan, porque vamos a hablar de ese ataque brutal, atención, de su santidad el Papa Francisco I al señor Milei. Atención, que el Papa Montonero interviene directamente en las elecciones de Argentina contra Milei. Algo no visto nunca. ¿Por qué? Porque los bolivarianos kirchneristas pues pueden perder el poder y eso no le gusta al Papa. Todo esto después de publicidad.
¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y Bas. Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. ¡Llame ya! Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo. Y atención, nos vamos directamente a Argentina. Nos vamos a Argentina porque es otro punto clave. Si en Argentina hay un cambio de gobierno esta semana, lógicamente empezaríamos a equilibrar las fuerzas con el cártel de Puebla. Pero ojo que están el crimen internacional, el cártel de Puebla y todos los países comunistas y todas las personalidades comunistas apoyando al kirchnerismo para que Milei no llegue al poder. Vamos a leer la siguiente noticia. Dice, los sondeos prevén una segunda vuelta en Argentina entre, dice el español, la ultraderecha. Para mí Milei no es la ultraderecha, es un liberal. Y el kirchnerismo de Massa. Las encuestadoras coinciden en que el libertario será el más votado en las elecciones de este domingo, pero es probable que tenga que disputarse la presidencia con el candidato peronista el 19 de noviembre. Ya están todos los sondeos publicados. Las encuestadoras han lanzado ya su previsión para las elecciones presidenciales de Argentina, que se celebrarán este domingo 22 de octubre y desde el sábado pasado está prohibido por ley que las consultoras renueven sus apuestas. Mientras esperan para votar, los argentinos examinan las encuestas en busca de la respuesta a dos cuestiones. La primera, ¿quién ganará? La otra, ¿el ganador se convertirá en presidente la noche del domingo o deberán ir a la segunda vuelta, amigos? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Vamos a conectar con don Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús, es siempre un placer. Don Hugo, las encuestas dan una victoria, pero no suficiente para Milei en esta primera vuelta del domingo. Si hubiera unas elecciones justas, si no manipularan estos peronistas como manipulan, Milei ganaría la primera vuelta con el resultado para ya ser presidente.
o te va a tener que esperar porque está el puchero que se espera, que vamos a ver lo que pasa? Bueno, apreciado Jesús, por una feliz coincidencia, yo estoy el día de hoy en Buenos Aires y espero poder ser testigo directo y presencial de las elecciones. Hoy hay encuestas para todos los gustos, aunque hay la limitación, la veda legal, los partidos políticos y sobre todo el aparato de la prensa oficialista se ha dado modos para lanzarlos en las redes sociales. Los escenarios más disparatados están siendo vehiculados, aunque todos los medios serios coinciden en que hay en este momento una preferencia del electorado hacia el señor Javier Milei, y la única discusión que se da, otra vez desde el punto de vista de quien tiene acceso a información seria, es si logrará ser elegido presidente en la primera vuelta o si será necesario un balotaje a llevarse a cabo el 19 de noviembre. Creo, por lo que puedo ver en las calles, en el contacto con la gente, con periodistas, con académicos, con gente del ámbito de la política, de que ese interrogante tendrá algunas variables, algunas de las cuales usted ya ha desarrollado, que tienen que ver con la fiabilidad del sistema electoral y con el nivel de control que ejerce el oficialismo sobre el tema del cómputo. Desde ese punto de vista creo que asistiremos a una jornada histórica, y aunque se ha querido pintar esto como una amenaza de la extrema derecha, e inclusive han intentado culpar al señor Milei de una situación de devaluación alucinante, apreciado Jesús, hoy el cambio de la moneda norteamericana al peso argentino ha superado largamente la barrera de los 1.000 pesos y le da a usted una pauta de lo mal que se ha llevado la administración del Estado en la Argentina. Quiero continuar porque lógicamente nunca habíamos visto a un santo padre pues directamente influenciar en unas elecciones. En este caso el Papa Francisco pues se está poniendo del lado de las fuerzas comunistas. Dice la siguiente noticia: advertencia elíptica del Papa Francisco a los argentinos ante el voto a Milei. Le tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin. La batalla a distancia entre el Papa Francisco y Javier Milei, favorito en la lucha por la presidencia argentina, sumó esta semana un nuevo capítulo. El jefe de la Iglesia Católica argentina advirtió a sus compatriotas del peligro de seguir a un Mesías. Todos fuimos jóvenes, sin experiencia, y a veces los chicos y las chicas se aferran a milagros, a Mesías, a que las cosas se resuelvan de manera mesiánica. El Mesías es uno solo que nos salvó a todos. Los demás son todos payasos del mesianismo, dijo Francisco durante una entrevista con la agencia oficial de noticias Stellan. Ninguno puede prometer la solución de conflictos si no es a través de la crisis saliendo hacia arriba. Y no solo, pensemos cualquier tipo de crisis política. En un país que no se sabe qué hacer. En Europa hay varios. ¿Qué se hace? ¿Buscamos un Mesías que venga a salvarnos de afuera? No, buscamos dónde está el conflicto, agarrémoslo y resolvámoslo. Manejar los conflictos es una sabiduría, pero sin conflicto no se va para adelante, añadió Francisco, de 86 años. El líder de la Iglesia Católica mantiene un sordo duelo a distancia con Milei, un ultraliberal populista que lidera las encuestas para las elecciones de este domingo en la tercera economía de Hispanoamérica. Años atrás Milei calificó del maligno al Papa. Hace pocas semanas, durante una entrevista con el periodista ultraconservador Tucker Carlson, atacó con dureza a Francisco. El Papa juega políticamente, tiene fuerte injerencia política, ha demostrado gran afinidad con dictadores, con Castro y Maduro, está del lado de las dictaduras sangrientas. Tras esta declaración, Milei fue interpelado en el segundo debate presidencial por Sergio Massa, el candidato del periodismo. Bueno, señor Hacha, ¿esto cómo se puede comer? Yo como católico estoy avergonzado de tener un santo padre que está del lado de las dictaduras comunistas, del lado del comunismo, del lado del maligno, y sobre todo que se mete directamente en la vida política de los países. Este señor no tiene que mezclarse en política y siempre se mezcla en política del lado del mal. Es que más bien parece el Papa oscuro, el Papa negro, o como decía Viganó, es el anticristo. Apreciado Jesús, yo soy católico, devoto, practicante, mariano,
producto de la escuela de Don Bosco. De esto no apuraré jamás y estoy orgulloso de ello. Pero mezclar eso con lo que hace el señor Bergoglio sería un error. El señor Bergoglio habla de los mesianismos y nos llama en esta, ya no sé si llamarla homilía, a desconfiar de los mesías. Sin embargo, él está muy dispuesto a seguir considerando a un mesianismo de La Habana, del cual se ha declarado amigo y apoyador. Al mismo tiempo, no dice una palabra sobre los demás de 1.000 presos políticos, de los menores de edad condenados a sentencias superiores a sus edades por el régimen en Cuba. No dice nada sobre las personas que son víctimas de trata y tráfico, principal fuente de ingresos de ese mismo régimen, y de esos falsos mesías que no tienen ningún problema en seguir si están del lado de su visión y preferencia ideológica. Así que vuelvo a reiterar, el hecho de que yo sea católico será algo inalterable frente a una figura que hoy, creo yo, deja muy mal parada a la Iglesia y avergüenza a quienes creemos y seguimos la fe de Cristo. Pues don Hugo Hacha, yo también, bueno, he estudiado en Santo Domingo el Sabio y soy salesiano. Vea usted, una sorpresa, querido amigo, porque hemos conversado muchas veces y nunca había caído este tema que, como le digo, nos tiene que dejar muy tranquilos desde el punto de vista de la fe, porque, como dijera en su momento un verdadero Santo Padre, Juan Pablo II, el mensajero no es importante. Y cuando habló del ecumenismo y nos invitó a refugiarnos en la fe, fue justamente para combatir lo que él vio como el verdadero enemigo, y por eso él jugó un rol tan grande en el final de lo que era en su momento la Unión Soviética. Así que espero que entendamos que en el no seguir a falsos mesías no tiene que ser una cuestión que tenga que ser empleada por quienes creen en una visión ideológica y simplemente descalifican a aquellos que perciben como una amenaza no a la fe, sino a su visión e inclinación política. Un fuerte abrazo, don Hugo, cuídese mucho. Muchas gracias, Jesús. Hasta muy pronto. Y señor Victoria, lógicamente, esto es inaceptable. La injerencia en unas elecciones de un santo padre, un supuesto santo padre, esto yo no lo he visto nunca, y además, sobre todo, cuando los que están gobernando han llevado a Argentina a la ruina absoluta, porque si a lo mejor tuvieron una injerencia porque van a entrar los comunistas y van a destrozar el país, no, pero es que el país ya está destrozado y quiere que siga todavía más destrozado y que siga con ese eje del cártel de Puebla dominado, ¿no? Sí, efectivamente, pero también hay que decir lo siguiente: yo personalmente no estoy tranquilo con lo que está sucediendo. Sigo siendo católico, evidentemente, pero no estoy tranquilo, entre otras cosas, porque yo creo que este Papa está feriando la Iglesia Católica. Es decir, ha concedido tanto le ha concedido a tantos bandidos, está tan despistado que realmente es patético ver el proceso mental que genera de su cabeza. Es casi como un Petro. Es decir, a mí personalmente este señor no me representa, me siento avergonzado. Y no solamente me siento avergonzado, sino que inclusive hasta podría catalogarlo como un ocupa. Fíjate tú lo que digo. Ha llegado al Vaticano, está allí, pero está destrozando la Iglesia Católica, toda su doctrina de siglos, contradice a todos los papas anteriores. Es decir, es como un elefante en una pesebrera. Es que es absolutamente increíble la destrucción que está causando en la Iglesia Católica. Sigo siendo católico, pero don Pablo, no desde el momento que el Santo Padre, y ya hablaré en otro programa, lleva una cruz que no es cristiana y que es una cruz masónica satánica, ya es que está todo dicho. O sea, que la gente se fije en la cruz que lleva Santo Padre, que es una cruz satánica. Es que, señores, es que desde ese momento, es que ese señor está invalidado para dirigir la Iglesia Católica. Y ahora siempre apoyando al comunismo
Si así, ya también, y a las fuerzas del mal. Pero bueno, es que yo creo que es un escándalo que nunca ha pasado en la Iglesia Católica. Es un escándalo, y esto también está alentando a los alemanes a separarse de la Iglesia, está alentando todo tipo de movimientos. Inclusive aquí va a haber una especie de sínodo contra Francisco, que al fin como que no se realizó por alguna razón, pero me parece que debería haber una reacción contra este señor, una reacción interna, porque lo que está sucediendo es que están colonizando la Iglesia desde adentro y la están destruyendo desde adentro. Porque valga el caso decirlo, cuando la Iglesia era atacada desde fuera y atacada físicamente, resurgía con mayor vigor. Ahora está siendo atacada internamente y se está desplomando, se está destruyendo la Iglesia Católica. Pues se está desmoronando directamente la Iglesia Católica, amigos. Vamos a continuar y vamos a conectar con nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Un placer estar con ustedes. Gracias siempre por la oportunidad de expresarme, y un abrazo enorme a todos los amantes de la libertad. Azabache, sé que tú vives en Argentina y estábamos hablando, te quiero preguntar sobre la actitud del Papa. Esa injerencia que ha tenido el Papa en las elecciones, criticando directamente a Milei y apoyando al peronismo, a las fuerzas oscuras, a las fuerzas del mal, que han hecho de Argentina un país miserable. ¿Qué opinas? Mira, yo opino lo siguiente. Yo tengo que separar las religiones, porque yo respeto todas las religiones, a la persona que se mete en la política de los países. Yo estoy hablando con otro ser humano igual que yo, y voy a hablar de ese ser humano igual que yo. Ese ser humano que, te dicen el Papa, nunca alzó la voz por los derechos humanos de Venezuela. Jamás. Al contrario. Y esto que se está haciendo aquí en Argentina, y arremete contra un candidato que respeta la vida, la libertad, la propiedad privada. Azabache, acércate un poquito más al micrófono porque estamos perdiendo la voz. Ok. ¿Ahí me oyen mejor? Ahí mejor, muchísimo mejor. Ahí sí. mejor. Bueno, lo que les decía, que el Papa, dirigiéndose a un candidato que respeta la vida, la propiedad privada, la libertad, deja mucho que decir de esa persona que ama el comunismo y el socialismo. Y eso es lo que quieren implementar en el mundo. Entonces, la verdad es que yo no tengo absolutamente nada que decir bueno del Papa. Y no digo del Papa respetando la religión. Yo respeto todas las religiones. Yo hablo del Papa persona política que emite opinión sobre la libertad y la democracia en los países. Pues ha quedado bastante claro tu opinión. Quiero leerte la siguiente noticia, Azabache. Dice, Biden y Maduro acuerdan el levantamiento de sanciones a cambio de la promesa de elecciones libres en Venezuela. Sí. ¿Tú crees que va a haber elecciones libres en Venezuela cuando hay un genocida que se llama Maduro, que está matando a su pueblo de hambre, que ha obligado a 6 o 7 millones de venezolanos a irse del país? Y lo de Biden, yo creo que lo que está dando es oxígeno directamente para blanquear unas elecciones y justificar esta dictadura, ¿no? Así es. Yo quiero aclarar rápidamente el contexto venezolano. En Venezuela no hay república, Estado de Derecho, ni poderes independientes, no existe la democracia. Votar en Venezuela es tirarse en una piscina sin agua, ¿ok? De hecho, siempre les pregunto a las personas que me dicen esto, ¿Maduro qué es? ¿Un presidente legítimo o un usurpador? Y si es un presidente legítimo, ¿por qué tuvimos una presidencia interina? ¿Por qué le llaman presidente a un tirano? ¿Por qué se avala una falsa democracia en un país donde la ha perdido toda? Entonces, hay muchas cuestiones de hechos, de verdades, que nos saltan a la vista. Entonces, a mí lamentablemente me preocupa mucho porque los venezolanos estamos atrapados entre una tiranía asesina y una falsa oposición. Y esa falsa oposición está conduciendo a los venezolanos, reactivándole la esperanza para ir a unas elecciones en un país donde no existe la democracia. Entonces, ¿me escuchan bien? Ok, entonces, Biden, que claramente no le importa la humanidad, ni los derechos humanos, ni los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y que se siguen cometiendo hoy en Venezuela, tiene relaciones con Maduro, le pide que por favor haga unas elecciones libres ahí disfrazadas para levantar sanciones y legitimar esa tiranía en el mundo. Y ese es el cuadro que tenemos hoy.
Por eso yo estoy de verdad muy preocupada porque no le veo solución a esto y sobre todo hay medios de comunicación hablando, por ejemplo, comparando la elección de Argentina con la elección venezolana. En Argentina hay democracia, en Venezuela no. Y todo está tomado por el régimen. Fíjate que hay una frase que es letal, que es así. En Venezuela no importa quién vote, ni cuántos voten. Lo que importa es quién cuenta los votos. Y la pregunta es, ¿quién cuenta los votos en Venezuela? Lo has dejado muy claro, Azabache. Bueno, yo me quiero despedir de ti, pero como siempre, yo me despido y yo quiero que hagas tu grito de guerra para despedirte de todos nuestros oyentes. Claro que sí, por favor síganme @SabacheOnline, que los libertarios y la gente amante de la libertad y la democracia tienen que estar más unidos que juntos, más unidos y fuertes que nunca, porque juntos somos más fuertes. Y bueno, ahí va mi arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Hasta pronto, Azabache, un fuerte beso, cuídate mucho y a ver si te vemos pronto en España. Abrazos, amén, que así sea. Los quiero visitar. Pues aquí te esperamos, Azabache. Señor Victoria, lógicamente lo que ha dicho Azabache lo deja muy claro. O sea, lo importante no es quién vota ni los votos que haya, sino quién cuenta los votos. Y lógicamente aquí hay un dictador que se llama señor Maduro, que las elecciones que se haga, va a ganar siempre las elecciones porque va a utilizar un sistema fraudulento. Bueno, aparentemente este señor es otro cafre, inclusive muy parecido a lo que tenemos nosotros en Colombia. Yo no sé si será cierto, pero me parece que podría ser cierto lo que dijo hace poco, que Cristo nació en Palestina y que fue crucificado por los españoles, por el Imperio Español. Sí, lo dijo, claro. Entonces uno dice, pero bueno, ¿en manos de qué clase de locos está pero todo tiene América? Su intención, o sea, es que todo tiene su intención. Claro que todo tiene su intención, por supuesto, todo tiene su intención. Pero bueno, ese tema en ese público analfabeto, pues ese mensaje entra. Pues que, hombre, no, yo creo que se necesita ser realmente un tonto de capirote. Pues tiene que para inclusive, a ver, hay muchos tontos de capirote. Aquí en España, fíjate cómo votan a la izquierda. Cristo nació en Palestina, hágame el favor, y lo crucificó el Imperio Español, ¿no? Es que, bueno, en fin, pero a lo que voy, yo creo que esa alianza de Biden con el señor Maduro tiene olor a petróleo, porque Estados Unidos quiere preservar sus reservas estratégicas de petróleo y entonces se los está refinando a Venezuela y bueno, pues es un poco la política del contentamiento, la política del buen vecino, la política esa arrodillada de la izquierda, porque hay que decirlo, el señor Biden pues pertenece a la izquierda norteamericana. De manera pues que lo que Azabache nos ha dicho también es que realmente el que escruta elige, y eso se está viendo en toda la América hispana. El que escruta elige, infortunadamente, eso es así. O sea que las elecciones en Venezuela va a ser una pantomima directamente, y yo creo que la mayoría de los que están participando son miembros del régimen. Pero claro que son miembros del régimen, y además como que creo que tienen ese software que compraron que compraron por aquí y que elige también. Amigos, recuerden, no gana las elecciones. Lo importante no son los votos ni la cantidad de votos, sino lo importante es quién cuenta los votos. ¿Quién cuenta los votos? Y si los votos lo cuenta un sátrapa o un tirano, pues el resultado, imagínenselo ustedes. Señor Victoria, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo. Un placer. Muchas gracias, muy amables por invitarme. Y a todos los amigos, nos despedimos de aquí en América Directo. Hasta la próxima semana. Y recordamos todos, como dice Azabache, ¡viva la libertad, carajo! Hasta la próxima semana, amigos.